¿Sabías que el color de tu puerta podría atraer dinero y alejar la pobreza? Parece increíble, ¿verdad? Pero detrás de esa creencia hay una enseñanza profunda que ha sido transmitida por generaciones en la sabiduría budista. En este video, te contaré la historia de Tenzin, un joven que vivía en la escasez más profunda, hasta que descubrió el poder oculto detrás de su puerta. No solo cambió su hogar, cambió su destino. Acompáñame hasta el final, porque además de esta historia reveladora, te guiaré paso a paso en un ritual especial para transformar tu propia puerta en un portal de abundancia. Lo que vas a escuchar podría abrir más que una entrada. Podría abrirte un nuevo camino. Tenzin, un joven humilde, nacido en una aldea escondida entre montañas. Desde niño, la vida no fue fácil para él. El arroz escaseaba, los días eran largos y las noches frías. A veces, el único sonido que acompañaba su cena era el del viento soplando a través de las rendijas de su vieja puerta de madera. Una puerta descolorida, sin vida, como su esperanza. Tenzin había intentado todo lo que conocía. Cultivar más, trabajar más, orar más. Pero nada cambiaba. Hasta que un día, durante una caminata sin rumbo, esas caminatas que uno hace cuando el alma pide respuestas, Tenzin se desvió del sendero habitual. Y entre árboles viejos y piedras cubiertas de musgo, descubrió algo que parecía abandonado por el tiempo, un antiguo templo budista, oculto por la maleza y el silencio. La puerta del templo estaba pintada de un color rojo profundo. No era un rojo común, era un rojo que brillaba incluso bajo la sombra. Hipnotizado, Tenzin empujó la puerta y entró. El aire olía a incienso y madera sagrada. En una de las paredes, tallada en piedra, encontró una inscripción. Cambia la puerta, y cambiarás tu destino. Tenzin no entendía. ¿Cambiar la puerta? ¿Qué quería decir eso? Justo entonces, un anciano monje, de mirada serena y pasos lentos, apareció desde el fondo del templo. Le sonrió, como si ya supiera por qué Tenzin había llegado hasta allí. Y fue ahí, donde todo comenzó. La enseñanza más extraña, y al mismo tiempo, la más reveladora, estaba por ser compartida. Todos, en algún momento, hemos escuchado algo que nos suena extraño. Algo que sacude nuestras ideas, que rompe lo que creíamos cierto. Y cuando eso pasa, lo más normal es rechazarlo. Tenzin no fue diferente. Cuando el anciano monje le habló de los colores como portales de energía, de la puerta como símbolo entre el mundo exterior y el mundo interior, Tenzin bajó la cabeza. Su mente no podía comprenderlo. Pensaba, ¿cómo puede un simple color cambiar lo que llevo cargando toda mi vida? ¿De qué me sirve pintar una puerta, si la pobreza sigue golpeando cada día mi alma? Volvió a su casa confundido, casi molesto. Miró su puerta vieja, de madera seca, agrietada por el tiempo, y no vio en ella nada más que lo de siempre, un objeto sin importancia. Nada sagrado, nada simbólico. Y entonces, llegaron las voces. No las internas, esas ya lo atormentaban. Me refiero a las de afuera. Los vecinos, esos que siempre parecen tener tiempo para opinar de todo, comenzaron a reírse. Así que fuiste a ver al loco del templo. Decían entre carcajadas. ¿Y qué te dijo? Que pintes tu puerta y te caerán monedas del cielo. Tenzin no respondía, pero por dentro, se quebraba. Porque, en el fondo, quería creer. Quería que esa enseñanza fuera real. Pero su mente estaba atrapada en la lógica, en lo tangible, en lo visible. Como muchos de nosotros, confundía lo invisible con lo inexistente. Las dudas crecían. El eco de las risas ajenas se mezclaba con su propio escepticismo. Una parte de él deseaba soltarlo todo y volver al templo. Otra parte, la más herida, la más desconfiada, quería olvidarlo todo. Y esa noche, mientras el viento golpeaba su puerta una vez más, Tenzin se preguntó en voz baja. ¿Y si, solo por curiosidad, probara? Porque a veces, mi querido amigo, el primer paso no se da con los pies. Se da con una pregunta sincera. Al día siguiente, como si el viento mismo lo empujara con dulzura por la espalda, Tenzin volvió al templo. No sabía por qué lo hacía. No era razón, no era lógica. Era otra cosa. Una fuerza suave, antigua, como un susurro dentro del pecho que decía, vuelve. Esta vez no hubo dudas. Solo pasos lentos, descalzos, sobre la tierra húmeda. El aire olía a hojas secas y resina. Y su corazón latía distinto. No con miedo, sino con curiosidad. Con hambre de algo más profundo que el arroz en la olla o las monedas en el bolsillo. Al llegar al templo, lo vio. Ahí estaba el anciano monje.
sentado en flor de loto bajo un árbol de hojas rojas como brasas de otoño. Parecía parte del paisaje, como si siempre hubiera estado allí, esperando, no solo a Tenzin, sino a cualquiera que se atreviera a escuchar con el corazón abierto. Sus ojos eran como espejos tranquilos. No juzgaban, no exigían, solo comprendían. Tenzin se sentó frente a él sin decir palabra. No era necesario. En ese lugar sagrado, el silencio decía más que cualquier oración. Y como si el monje pudiera leer las aguas turbias de su alma, habló con una voz tan suave que parecía acariciar el aire. Hijo, todos queremos cambiar el mundo afuera, pero olvidamos la puerta que nos conecta con él. Tenzin lo miró sin comprender. Su ceño se frunció, como si intentara descifrar un acertijo demasiado antiguo. El monje continuó. La puerta de tu casa no es solo un trozo de madera. Es un símbolo, un espejo, un límite entre lo que llevas dentro y lo que te rodea afuera. Y lo que entra y sale por esa puerta no son solo personas, ni el viento, ni la luz del sol. Es energía, es karma, es intención. Tenzin sintió un escalofrío suave recorrerle la espalda. Algo dentro de él, una parte que había estado dormida por años, empezó a despertar. No entendía todo, pero algo en su interior asentía, como si esa verdad ya viviera dentro de él y solo necesitara ser recordada. El monje sacó entonces un pequeño objeto envuelto en seda. Lo desenvolvió con delicadeza, como si se tratara de algo sagrado. Y en sus manos callosas apareció un pincel. Pero no era un pincel cualquiera. Este pincel, dijo, no es común. Está hecho con pelos de yak blanco, recogidos únicamente en noches de luna llena, cuando el silencio es tan profundo que se puede oír el alma del mundo. El mango fue tallado por un monje que no ha pronunciado una palabra en 20 años. Cada trazo con él es como una oración, como una intención enviada al universo. El pincel no brillaba por su color dorado, sino por algo más sutil. Una especie de luz que no se ve con los ojos, pero se siente en el pecho. Era como si contuviera en su interior el poder de siglos de sabiduría condensada. Quiero que lo tomes, dijo el monje, extendiéndoselo a Tenzin. Y cuando estés listo, pintes tu puerta. Pero no lo hagas como quien pinta una pared. Hazlo como quien siembra una semilla. Desde adentro. Con intención. Tenzin recibió el pincel con las manos temblorosas, como si se tratara de una reliquia. Lo sostuvo con reverencia. Nunca antes un objeto tan pequeño le había parecido tan importante. ¿Y qué color debo usar?, preguntó con voz baja, casi susurrando. El monje sonrió con ternura, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Eso lo sabrás tú, porque el color no se elige con los ojos, se elige con el corazón. Cada color vibra con una energía distinta. El rojo llama a la prosperidad y al movimiento. El verde trae renovación y armonía. El dorado, hijo mío, el dorado es la energía de la abundancia espiritual. Es la riqueza que no se guarda en bolsas, sino en el alma. Tenzin lo escuchaba como si bebiera agua después de una larga sequía. Pero escucha bien, muchacho, continuó el monje. El color por sí solo no hace magia. Lo que transforma no es el pigmento, es la intención que depositas en cada trazo. Es tu compromiso con un nuevo ciclo. Porque cuando pintes esa puerta, no estarás decorando madera. Estarás declarando al universo que estás listo para recibir, para abrirte, para fluir. Y fue entonces cuando el anciano pronunció las palabras que marcarían para siempre el corazón de Tenzin. La puerta es el límite entre lo interno y lo externo. Píntala con intención, y transformarás tu mundo. Tenzin cerró los ojos. Sintió una paz extraña, como si toda su vida, sin saberlo, hubiera estado caminando hacia ese momento. No comprendía todo con su mente, pero su alma lo sabía. Esa noche, al regresar a casa, no pudo dormir. No por preocupación, no por ansiedad, sino porque por primera vez en su vida, su alma estaba despierta, atenta, lista para comenzar de nuevo. Hay momentos en la vida en que no hay marcha atrás. Instantes en que el alma, cansada de dar vueltas en círculos, decide dar un paso verdadero, uno que cambia el camino para siempre. Ese fue el momento de Tenzin. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose detrás de las montañas, Tenzin se levantó sin que nadie lo llamara. No necesitaba campanas ni cantos de gallo. Había algo dentro de él que lo empujaba, una determinación tranquila, como la de una flor que decide abrirse al amanecer. Sacó el pincel envuelto en seda, ese que el anciano monje le había entregado como quien entrega un tesoro. Luego, eligió el color. No fue una decisión racional. No lo pensó con la cabeza.
Fue como si el corazón hablara en silencio. Sus manos se dirigieron al frasco con pintura roja. Un rojo profundo, casi terroso. No era el rojo agresivo de la rabia. Era el rojo de la sangre que da vida, del fuego que transforma, del loto que florece en medio del barro. Tenzin entendió que ese era el color de su renacer. Pero no se lanzó a pintar de inmediato. No. Antes de cualquier trazo, preparó el espacio como quien se prepara para una ceremonia sagrada. Barrió con cuidado la entrada, recogiendo no solo polvo, sino también viejas emociones atrapadas. Quemó un poco de incienso de sándalo, permitiendo que el humo envolviera la puerta con su aroma purificador. Colocó una vela blanca en cada lado, una a la izquierda y otra a la derecha, representando el equilibrio, el dar y el recibir, lo interno y lo externo. Y luego, cerró los ojos, respiró profundamente, y comenzó. Cada trazo del pincel era un acto de intención. No solo pintaba, oraba, meditaba, agradecía. Que esta puerta reciba solo lo bueno. Que esta puerta permita que la abundancia fluya. Que esta puerta me recuerde cada día que la vida puede cambiar. Susurraba en voz baja, como si hablara con el universo mismo. La pintura no era rápida. No era apresurada. Era lenta, como el goteo del agua que forma una estalactita. Paciente. Presente. Mientras pintaba, sentía que algo se movía. No afuera, adentro. Una especie de vibración suave, como si las paredes de su corazón se expandieran poquito a poco. Se sentía más liviano, como si por primera vez no estuviera pintando una puerta, sino abriendo una. Cuando terminó, el rojo brillaba con la luz del sol como si la madera hubiese cobrado vida. Y fue entonces cuando los cambios comenzaron. No fueron fuegos artificiales. No cayó oro del cielo. Pero algo cambió. Una vecina que nunca lo saludaba, le ofreció frutas frescas esa tarde. Un hombre del pueblo, que apenas lo miraba, le pidió ayuda con una carga de leña. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin esa presión en el pecho. El aire en su casa se sentía diferente. Más ligero, más limpio, como si el alma del hogar hubiera despertado también. Y lo más curioso de todo, la puerta, esa vieja madera agrietada, ahora parecía nueva. No por la pintura, no por el color, sino por lo que representaba. Porque Tenzin, al cruzar ese umbral con su pincel, no solo había pintado un objeto físico, había pintado su intención de cambiar. Había dejado atrás al hombre que se sentía víctima, y había dado la bienvenida a alguien distinto. Alguien que, sin saberlo del todo, ya había comenzado a transformar su destino. Porque a veces, hijo mío, un simple acto lleno de intención es todo lo que se necesita para que el universo empiece a moverse. Ahora bien, cuando alguien da un paso hacia el cambio verdadero, el universo no siempre responde con flores y melodías. A veces, primero, responde con pruebas. Así fue con Tenzin. Días después de pintar su puerta, cuando ya se sentía algo más liviano, algo más en paz, la vida decidió probar su determinación. Como si la energía que había invocado quisiera asegurarse de que él realmente estaba listo para sostener lo que había pedido. Todo empezó con una carta. Una carta inesperada. De esas que uno teme abrir. Era una deuda antigua, olvidada, que ahora le exigía pago inmediato. Una cantidad que no tenía, y que lo hizo sentir, por un momento, como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano. La puerta roja seguía allí, firme, hermosa. Pero dentro de su pecho se agitaban las viejas dudas. ¿De qué sirvió todo esto? Pensó. Solo para que me recuerden que aún estoy atado a la escasez. Y como si eso no bastara, esa misma tarde, su hermano mayor llegó a casa. Comenzaron hablando de cosas simples, pero bastaron unas cuantas palabras mal entendidas para que se encendiera una discusión. Viejas heridas familiares. Rencores que aún vivían, ocultos, esperando el momento justo para salir. Tenzin sintió que el pasado lo alcanzaba, como una sombra que se niega a desaparecer. Y por un instante, pensó en descolgar la puerta y volver a ser el de antes. El que no creía. El que no esperaba. El que simplemente sobrevivía. Pero justo cuando la duda crecía, también aparecieron señales. Pequeñas, pero poderosas. La primera llegó en forma de un hombre del pueblo. Un comerciante que pasaba por la aldea, buscando ayuda con unas reparaciones. Vio la puerta roja, se detuvo, y preguntó: ¿Quién pintó eso? ¿Tiene algo especial? Tenzin, aún dudoso, levantó la mano. Yo lo hice, respondió, sin saber qué esperar. El hombre lo miró con curiosidad. ¿Tú sabes de pintura? Estoy renovando una tienda.
Me vendría bien alguien que sepa trabajar con intención. Y así, sin buscarlo, Tenzin consiguió su primer encargo pagado en semanas. Ese mismo día, otra sorpresa. Una anciana de la aldea, conocida por su sabiduría y sus silencios, se le acercó mientras él compraba arroz. Le tomó del brazo y, sin más, le dijo: «Vi tu puerta. Has abierto algo. No lo cierres, pase lo que pase». Tenzin la miró, con los ojos vidriosos. No sabía por qué, pero esas palabras le llegaron al alma. Fue como si el universo le hablara a través de ella, diciéndole: «Sigue. Aún con miedo. Aún con obstáculos». Esa noche, mientras se sentaba frente a su puerta iluminada por la luna, Tenzin entendió algo importante. Los cambios verdaderos no se miden solo por lo que llega, sino por lo que se sostiene cuando todo parece ponerse en contra. Porque el camino hacia la transformación no es recto. Está lleno de pruebas que pulen el alma, de enemigos que nos revelan nuestras sombras, y de aliados que aparecen cuando más los necesitamos. La deuda seguía allí. Su hermano aún estaba enojado, pero algo dentro de él había cambiado. No se rendiría, porque ya no era solo Tenzin, el muchacho que vivía en la escasez. Ahora era Tenzin, el que se atrevió a pintar su puerta, el que cruzó el umbral, y el que, a pesar de todo, eligió seguir. Pasaron los días. El rojo de la puerta comenzó a desgastarse apenas en las esquinas, como si el tiempo quisiera tocarla con delicadeza. Pero no importaba, porque lo que había ocurrido no se quedaba en la superficie de la madera. Tenzin, cada mañana, se sentaba frente a esa puerta antes de comenzar su día. No por costumbre, sino por conexión. Era como mirar un espejo que no mostraba su rostro, sino su alma. Y fue en uno de esos amaneceres, mientras el rocío aún colgaba de las hojas y el mundo despertaba en silencio, cuando lo comprendió. El cambio no había venido del pincel, ni del color, ni siquiera del ritual. El verdadero cambio había ocurrido dentro de él, porque pintar aquella puerta había sido solo el comienzo. Un acto externo que despertó algo interno. Una decisión que, sin darse cuenta, había sembrado una nueva forma de mirar la vida. Antes, Tenzin vivía con miedo, con desconfianza, esperando que la vida le diera algo para recién entonces sentirse valioso. Pero ahora, había aprendido a dar primero, a poner intención, a sembrar fe, a moverse con propósito. Ya no esperaba milagros como si fueran monedas lanzadas desde el cielo. Ahora, él creaba los milagros, pequeños, cotidianos, pero profundos. Lo entendió mientras conversaba con su hermano días después de aquella discusión. Ya no reaccionó con ira. Lo escuchó, respiró, y habló desde la calma. Y su hermano, por primera vez en años, lloró. Y abrazó. Lo entendió cuando, sin buscarlo, comenzaron a llegarle más personas pidiendo ayuda. No solo por pintura, sino por consejo, por palabras, por compañía. Y lo entendió, sobre todo, cuando una noche encendió una vela junto a la puerta. Y se dio cuenta de que ya no era el mismo. La pobreza no era solo la falta de dinero. Era la creencia de no merecer. La escasez era, muchas veces, una costumbre del alma. Y la puerta había sido el símbolo que lo obligó a romper con esa costumbre. El color no cambió mi vida, pensó Tenzin, mirando el rojo intenso bajo la luz de la luna. Lo que cambió fue que por primera vez creí que podía cambiarla. El monje tenía razón. La puerta es el límite entre lo interno y lo externo. Y él había cruzado ese límite. Dejó atrás la resignación, el miedo, la apatía, y se adentró en un nuevo estado de conciencia. Uno donde él no era víctima de la vida, sino parte activa de ella. Un creador, un sembrador de energía. Desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba por el color de su puerta, Tenzin no daba una receta, ni recomendaba un tono específico. Solo sonreía y decía: busca el color que hable con tu alma, pero sobre todo, pinta desde adentro. Porque no se trata del color, sino de la decisión que tomas al sostener el pincel. Y así, querido amigo, el joven que vivía en la escasez, se convirtió en maestro, no por tener riquezas, sino porque comprendió que la mayor abundancia nace desde adentro. Cuando un corazón se transforma, su luz no se queda solo para sí, como una lámpara encendida en la noche. Esa luz empieza a guiar también a otros. Tenzin, el joven que un día dudó del poder de una puerta, ahora caminaba por la aldea con la espalda erguida y los ojos en paz. No tenía lujos, ni riquezas que hicieran ruido, pero su presencia hablaba de algo más valioso.
armonía, confianza, propósito. Los vecinos, al principio curiosos, comenzaron a acercarse. Ya no con burlas, sino con respeto. Uno a uno, con timidez, le hacían preguntas. Tenzin, ¿es cierto que pintaste tu puerta y tu suerte cambió? ¿Qué color usaste tú? ¿Y cómo supiste que era el correcto? ¿Crees que mi vida también pueda mejorar si hago lo mismo? Y Tenzin no se hizo el sabio. No habló con superioridad. Al contrario, con humildad y calidez, compartió su historia. No como un maestro, sino como un amigo. Como un hermano mayor que ya caminó un sendero y ahora tiende la mano. Comenzó a visitar las casas de los vecinos. No para decirles qué color usar, sino para hacerles una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que más deseas que entre por tu puerta? Y después de escuchar con atención, les explicaba el significado espiritual de los colores. El rojo mueve la energía estancada y abre caminos para la prosperidad. El azul calma el alma y atrae armonía. El verde regenera y conecta con la sanación. El dorado, llama a la abundancia que nace desde el corazón. Pero también les decía, con voz suave, no importa tanto el color. Lo importante es cómo lo eliges. Lo que piensas mientras pintas. Lo que sientes en cada trazo. Porque si pintas con miedo, atraerás más miedo. Pero si pintas con gratitud, entonces abrirás la puerta a la abundancia verdadera. Y así, algo hermoso comenzó a ocurrir en aquella aldea. Las casas, antes grises y gastadas, empezaron a llenarse de color. Puertas pintadas con cuidado. Algunas con símbolos dibujados a mano. Otras con velas al lado, inciensos, mantras, flores. Pero lo más bello no estaba en la pintura, sino en los rostros de las personas. Se veían más vivos, más esperanzados, más unidos. La comunidad entera comenzó a cambiar. Ya no eran solo casas pintadas, eran hogares bendecidos. Tenzin, sin quererlo, se había convertido en un guía, un sembrador de intención, un portador de elixires invisibles, como la fe, la paciencia, la alegría y la sabiduría. Y cada vez que alguien le agradecía por ayudarle a cambiar su suerte, él sonreía y decía, no fue mi ayuda, fue tu decisión. El poder no está en el pincel, ni en el color, sino en que tú elegiste pintar, elegiste creer, elegiste cambiar. Así, el muchacho que un día fue escéptico, burlado y asustado, regresó a su gente con un regalo más valioso que el oro. La enseñanza de que la puerta hacia una nueva vida siempre ha estado ahí. Solo necesitaba que alguien se atreviera a cruzarla con el corazón abierto. Ya caminaste junto a Tenzin. Ya viste cómo un acto tan simple como pintar una puerta puede convertirse en algo sagrado. Ahora ha llegado tu momento. No te preocupes, no es complicado. No necesitas lujos. Solo necesitas estar presente y tener el corazón dispuesto. Primero, elige el momento adecuado. Hazlo en un día de luna creciente o luna llena. Esos días son especiales, porque la energía está en expansión. Atraen crecimiento, abundancia, renovación. Te recomiendo hacerlo por la mañana, cuando el sol empieza a calentar la tierra. Es en ese momento cuando el mundo aún está en silencio, y puedes escucharte a ti mismo con claridad. Ahora, para los materiales. Solo necesitas algunas cosas simples. Un cuenco pequeño con agua limpia. Si puedes usar agua de lluvia, mejor. Un poco de sal gruesa o sal marina. Un incienso natural, puede ser de sándalo, mirra o palo santo. Una vela blanca. Tu pintura, del color que hayas elegido. Un pincel o brocha, ojalá nuevo, para que la energía sea fresca. Y una hoja de papel con algo para escribir. Comienza limpiando la entrada de tu casa. Barre con cuidado, con cariño. Como si estuvieras barriendo los obstáculos que te han frenado hasta hoy. Luego, mezcla la sal con el agua en el cuenco, y con tus manos o con una ramita, salpica un poco sobre el marco de la puerta. Mientras lo haces, puedes decir en voz baja, purifico este umbral de todo lo que ya no sirve, para dar paso a la luz, la abundancia y la armonía. Enciende la vela blanca. Luego enciende el incienso y respira profundo. 3 veces. Lentamente. Siente como todo se calma. Ahora toma la hoja de papel y escribe esta oración. Puedes copiarla, puedes adaptarla, o puedes crear la tuya. Lo importante es que venga desde dentro. Desde este umbral bendecido, declaro mi hogar abierto a la prosperidad, al amor y a la paz. Cada trazo que pinto es una semilla de intención. Cada color es un reflejo de lo que deseo manifestar.
Que mi hogar sea refugio de abundancia. Y que mi vida fluya en armonía con el universo. Así como cuido esta puerta, cuido mis pensamientos. Así como la embellezco, embellezco mi mundo interno. Que el karma positivo entre y se quede. Que la escasez se vaya y no regrese más. Cuando termines de escribirla, dóblala. Guárdala cerca de tu puerta. Puede ser detrás de un cuadro, debajo de una piedra, en una cajita. Que esté ahí, como una promesa silenciosa entre tú y el universo. Ahora, sobre el color. No te fijes solo en lo que ves con los ojos. Escucha lo que resuena en tu interior. Cada color tiene su propia energía. Te voy a explicar brevemente. El rojo es para mover la energía, romper con la escasez, abrir caminos. El verde es para renovar, para sanar, para empezar de nuevo. El azul trae paz, orden, claridad. El dorado o el amarillo son para atraer la abundancia espiritual y material. El blanco es ideal si viene saliendo de una etapa difícil. Purifica y limpia. Y el violeta, si estás listo para una transformación profunda, si quieres protección y cambio verdadero. Ya con todo listo, toma el pincel. Pero no lo hagas con prisa. Este no es un trabajo cualquiera. Es un acto de intención. Cada trazo debe hacerse con conciencia. Mientras pintas, respira. Y si lo deseas, puedes repetir algo simple, como esto. Cada color que aplico es una semilla de abundancia. Abro la puerta a lo bueno. Abro la puerta a lo nuevo. Me permito recibir. Y así, poco a poco, con calma y amor, ve pintando tu puerta. No pienses en el resultado. No pienses si quedará perfecta. Piensa en lo que estás sembrando. En lo que estás soltando. En lo que estás llamando. Cuando termines, siéntate frente a tu obra. Mira tu puerta como si la vieras por primera vez. Agradece. Apaga la vela con gratitud. Deja que el incienso se consuma solo. Respira en silencio. Y sonríe. Porque aunque parezca un pequeño ritual, algo dentro de ti ya cambió. Has dado el primer paso hacia una nueva forma de vivir. Recuerda siempre esto, el pincel lo sostienes tú. El color lo eliges tú. Y la vida que entra por tu puerta, también la decides tú. Yo estaré aquí, como siempre, compartiendo estas enseñanzas que no son mías, sino de quienes las vivieron antes que nosotros, para que ahora tú también puedas florecer. Y si esta enseñanza tocó algo en tu corazón, si sentiste que algo dentro de ti se movió, aunque sea un poquito, entonces quédate con nosotros. Suscríbete al canal Sabiduría Budista. No por mí, sino por ti. Porque cada semana compartimos historias, rituales y enseñanzas milenarias que pueden ayudarte a ver la vida con nuevos ojos. Con más calma. Con más sentido. Con más luz. Dale me gusta si este video te fue útil. Y compártelo con alguien que necesite abrir una nueva puerta en su vida. Recuerda, una sola palabra, en el momento justo, puede cambiarlo todo. Y tal vez, este video, sea esa palabra para alguien. Te espero en el próximo encuentro. Con la misma voz, la misma paz, y nuevas enseñanzas para seguir caminando juntos.